Lucas capítulo 24 y versículo 44. Para dar principio, para leer estos mensajes o esta palabra, estos versículos de la palabra del Señor. Leemos Lucas 24 y versículo 44 y dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra en este día, por tu verdad. Señor, te damos gracias, Padre, porque siempre eres bueno, Señor, y Padre, tu palabra es verdad y tu palabra, Señor, nos enseña el camino, nos enseña tu verdad, Padre Santo, y en esta hora ponemos todo en tus manos, suplicándote, rogándote, Señor, que quites todo estorbo, Señor, de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra y ponerla por obra en nuestra vida. Te rogamos por aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, que tú les abras el entendimiento, Señor. Aún aquellos, Señor, que conociéndote, Señor, y Padre Santo, necesitamos de ti, abre nuestro entendimiento para entender tu palabra en esta hora, que ponemos por hora, Señor, en tus manos para que tú hagas, Señor, como bien te parezca, como tú quieres, como se haga tu voluntad, Padre Santo. Te rogamos que tú les des el entendimiento a cada uno, Señor, Padre, y de este mensaje, Señor, que tú seas, Señor, el que les explica, el que les habla a cada persona que escuche este mensaje, Señor, que, Señor, si no podemos nosotros, que tú seas, Señor, el que les da la interpretación. Pero ponemos todo en tus manos, rogándote, suplicándote, Padre, en el nombre santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos toda la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues bien, hermanos, vamos a hablar de la palabra del Señor. En estos versículos, hermanos, o en este capítulo, en esta parte, desde el versículo 36, ¿verdad? Donde Jesús se aparece a sus discípulos y empieza a hablar con ellos, ¿verdad? De que no le creían y les enseña las heridas, ¿verdad? Les empieza a enseñar y todo esto, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de eso, solamente le estoy diciendo, ¿verdad? Lo que está sucediendo. Y entonces aquí en el versículo 44, hermanos, que lo tengo aquí escrito en esta hoja porque tiene la letra más grande, dice así: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Estas palabras, dijo, y les dijo, estas son las palabras que les hablé. Entonces, mis hermanos, me gusta leer la otra versión, ¿verdad? Porque les podemos entender más y porque quiero, quizás habrá alguien, hermanos, por primera vez que está escuchando la palabra del Señor y que pueda entender que no son palabras de nosotros, sino son palabras de la Biblia, ¿verdad? Que están escritas en diferentes maneras, pero viene siendo lo mismo, viene a decir lo mismo la palabra del Señor. O sea, el versículo que leímos, lo quiero leer en la Biblia. Dios habla hoy. Dice así: lo que me ha pasado es aquello de que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los libros de los profetas y en los salmos. O sea, que le estaba diciendo a sus discípulos, esto que ha sucedido ya estaba escrito, ya estaba así, y era necesario que yo pasara por todo esto, que se cumpliera en mí todo esto. Es lo que les está diciendo el Señor Jesús a ellos. Pero vamos a ver el versículo 25. En el versículo 25 dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Así que no estaban entendiendo nada, no estaban, ¿verdad? Como dice, sin palabras, nomás
¿verdad? No sabían, no entendían. Entonces, pero como Dios, como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Como Dios, pues Él sabía todas las cosas. Y por eso dice en el 45, dice, entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Comprendiesen las escrituras, para que entendieran la palabra del Señor. Les abrió el entendimiento. Entonces, mis hermanos, queremos decir que es necesario, ¿verdad? Que muchos, ¿verdad? Roguemos al Padre, roguemos a Dios que abra el entendimiento a nosotros, ¿verdad? Cuando leemos su palabra. Hay muchas de las veces que leemos su palabra, pero no entendemos, no sabemos nada, ¿verdad? Porque nos hace falta, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario, ¿verdad? Que oremos, ¿verdad? Que Dios nos dé el entendimiento en su palabra, como está hablando con sus discípulos. Mis hermanos, es importante, es necesario o era necesario que el Cristo padeciese, que Jesús fuera muerto y resucitado al tercer día, porque imagínense qué hubiera sido de nosotros si Jesús no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera ido a la cruz, si Cristo no hubiera muerto, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Verdad? Entonces estuviéramos sin esperanza en el mundo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero Cristo fue, y hermanos, a la cruz del Calvario, porque lo que estamos hablando es que dice, todas estas cosas que estaban de mí escritas en los profetas y en los salmos, y ¿verdad? Que dice, era necesario que pasara esto, que se cumpliera esto. Entonces vamos a ver el versículo 46, dice en el versículo 46, dice así, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así está escrito, y así fue necesario. Ya estaba escrito de él desde el Antiguo Testamento, estaba escrito de lo que iba a suceder, lo que iba a padecer, tenía que pasar este Cristo por la humanidad. Y dice, y así tenía que ser. ¿Por qué tenía que ser? Porque Dios, como es tan bueno, como es grande en misericordia y porque nos ama tanto, Él quería que nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos a través de Cristo Jesús. Y para que nosotros pudiéramos ser salvos, Él tenía que morir y pagar por nuestros pecados, resucitar para darnos vida a nosotros juntamente con Él. Entonces, mi hermano, era necesario que Él padeciera y que se cumpliera toda la escritura a como está escrito de Él. Versículo 47 dice así, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Israel. Comenzando desde Israel, desde el pueblo de Dios, tenía que predicarse, hermanos, la palabra del Señor. Se tenía que predicar el arrepentimiento de pecados, porque es lo primero, tiene que haber un arrepentimiento de pecados en las personas, en cada persona tiene que haber un arrepentimiento de pecados, y luego después de eso, ¿verdad? Que ya viene el arrepentimiento, viene el perdón de pecados. Y así es, mi hermano, cuando entendemos el mensaje, cuando la palabra del Señor, ¿verdad? Nos redarguye nuestro corazón y nosotros entendemos, comprendemos que estamos en pecado y que necesitamos a Dios, ¿verdad? Entonces, ahí sale el arrepentimiento. Y cuando nos entregamos a Cristo, como yo les he dicho, cuando yo entendí la palabra del Señor y cuando su palabra tocó mi corazón y que me daban ganas de llorar y todo eso, porque me daba cuenta que estaba en pecado, que estaba mal delante de Dios, y cuando entonces entiendo la palabra que necesito, ¿verdad? Arrepentirme de mis pecados, y cuando hago eso, cuando vengo y paso al frente en la iglesia y me entrego a Cristo Jesús, entonces ya Cristo Jesús perdona mis pecados, me limpia, me transforma. Cuando lo hacemos de corazón, mi hermano. Cuando lo hacemos de corazón, entonces es lo que sucede, lo que pasa.
Vamos a leer otro versículo aquí en el versículo 25. Nos regresamos un poco ahí en el mismo capítulo y vamos a ver el versículo 25. Dice así: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire lo que dice la otra versión. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Y hasta el día de hoy sigue sucediendo eso entre nosotros, entre la gente, entre la humanidad. Entonces, mi hermano, Cristo Jesús pagó un precio alto por nosotros, ¿verdad? Al morir, al ser crucificado, a ser sepultado, ¿verdad? Y resucitar al tercer día. Y ahora está a la diestra de Dios Padre, abogando, dice que por nosotros. Pero era necesario que pasara esto en Cristo Jesús para que nosotros, para que la humanidad tuviéramos la oportunidad de ser salvos, si queremos, porque no es a fuerza nada de esto. Esto es si usted quiere y yo quiero o los demás quieren, se puede ser. Entonces, en el versículo 26, allí mismo en el mismo capítulo 24, dice así: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrase en su gloria? O sea que tenía que hacer esto Jesús y pasar por todo esto Cristo, y después para entrar en su gloria. Mi hermano, Jesús pagó el precio alto por nosotros. Dice, vamos a ver unos versículos aquí en Isaías 50 y versículo 6, dice así: di mi cuerpo a los heridos, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Pero dice, mire, vamos a ver lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice así: ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. Dice que tremendo lo que tuvo que pasar el Señor por nosotros, por la humanidad. No había manera, hermanos, como lo hemos dicho ya muchas veces, quizás de diferentes maneras y a través de muchos labios, el Señor Jesús tenía que pagar esto por la humanidad. No había manera de que el hombre fuera salvo. Muchos creen que como quiera, ¿verdad? Sin conocer a Cristo, sin entregarse a Cristo, pueden entrar o pueden llegar a la presencia del Señor, pero no es así, no se puede. Tenemos que leer la palabra del Señor para darnos cuenta. Pero hice lo que tenía que hacer porque no había manera, no había nadie que pudiera dar su vida por nosotros, no había nadie. Se recuerda que en el Antiguo Testamento, cuando leemos el Antiguo Testamento y dice que la gente ofrecía palomas, ofrecía corderos y ofrecía todos estos animales para pagar por los pecados de las personas. No era cualquier animal, tenía que ser un animal perfecto, sin defecto. No podía ir un animal flaco a pagar el pecado por alguien, o manco, o feo. No podía. Tenía que ser uno de los mejores, que no tuviera defecto en su cuerpo, de buen parecer, bien robusto. Y de la misma manera, no había nadie que pudiera pagar por nosotros, pero solamente Jesús era el perfecto, era el que estaba sin mancha, sin pecado, era el único que podía pagar por nuestros pecados y por eso se entregó por nosotros.
Y es la razón por la cual era necesario que Él muriera y que resucitara para darnos la oportunidad de ser salvos. Resucitó, y porque Él resucitó, nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos si es que queremos. Entonces, mis hermanos, Él pagó un precio alto por nosotros, por la humanidad. Y cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón, cuando lo abrimos nuestro corazón y lo dejamos entrar, y cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestros pecados, nos humillamos y venimos a Él y lo dejamos entrar en nuestro corazón, porque es lo que estábamos viendo, que, ¿verdad? Que era necesario que el Cristo padeciese y que, ¿verdad? Para que, o sea, donde el versículo que lo que quiero decir es el versículo que leímos donde dice que fuera predicado el evangelio y que para que hubiera perdón de pecados y que hubiera salvación. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hay perdón de pecados. Es cuando Cristo entra en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos limpia de toda maldad y nos da la salvación. Nos da esa hermosa salvación que necesitamos para ser salvos de la ira que viene, porque en la palabra está, viene la ira de Dios y en la cual nosotros no podemos escapar si no está Cristo en nuestro corazón. Por eso es necesario predicar esta palabra y decir lo que la palabra de Dios dice para que podamos entender y arrepentirnos de nuestros pecados y tener la oportunidad de ser salvos a través de Cristo Jesús. No hay otra manera. Isaías 53:2 dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más, sin atracción para que le deseemos. Mire lo que dice la otra versión: el Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni resplandor, su aspecto no tenía nada atrayente. Entonces, mi hermano, cuando terminaron con Cristo Jesús, cuando acabaron, cuando lo crucificaron, cuando lo azotaron y lo llevaban a la cruz del Calvario, y hasta que terminó todo, Jesús, ¿verdad? Desfiguraron su cuerpo, hicieron lo que quisieron y la Biblia dice que era hermoso, ¿verdad? Pero cuando terminaron con él era nada atractivo, nada deseable. Lo desfiguraron, hicieron tanto con él. Pero mire lo que dice en el versículo 3. En el versículo 3, allí en Isaías 53, versículo 3 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Mire lo que dice la otra versión, habla un poco más claro. Dice: los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado a sufrimiento, como a alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y así es, hermanos, en aquel principio fue despreciado, fue desechado, cuando lo golpeaban, cuando lo llevaron a la cruz, y todo le hicieron al Señor Jesús, sin darse cuenta, ¿verdad? Despreciado, sin darse cuenta que Él era el que traía la vida eterna, que era el Salvador del hombre, de la humanidad. No hay salvación en otra parte, solamente la salvación está en Cristo Jesús. Solamente Él puede quitar nuestra culpabilidad de pecado que hay en nosotros, porque hemos nacido en pecado y es necesario que seamos limpios de eso
y solamente Cristo lo puede hacer. Entonces, mi hermano, el versículo 4, ahí en Isaías 53, versículo 4, dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias ahí. Él pagó el precio por nosotros. No hay de alguna manera que un hombre pueda pagar el precio del pecado. No hay en este mundo. El único que puede hacerlo o que lo ha hecho se llama Jesucristo. Él pagó el precio del pecado de cada persona, de cada ser viviente en esta tierra. Y para ser perdonados de nuestros pecados, tenemos que rendirnos a Cristo Jesús, reconocer que somos pecadores y abrirle nuestro corazón para que Él entre en nuestro corazón y cambie nuestro ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de andar, y todo Él lo va a cambiar, si es que nosotros queremos, porque no es a fuerza. Dios no lo va a forzar. Dios es un Dios caballero que no va a forzar a nadie. Si usted no lo quiere, Dios no lo va a forzar para que lo acepte. Pero una cosa sí le digo, porque así lo dice la Biblia, que cuando se llegue el día del juicio, todo lo que lo rechazamos, lo que no queremos que entre en nuestro corazón, dice la Biblia que nuestra parte será en un lugar donde el crujir y el lloro será en aquel lugar. Dice que allí el gusano no muere. Dice que allí sufriremos por la eternidad. Pero aquellos que le han abierto el corazón a Cristo Jesús y viven por su palabra, tendrán un lugar en el cielo en su presencia de Dios. Es lo que dice la Biblia. Esto no es para personas que buscan el provecho de la palabra del Señor. No es para sacarle provecho al mensaje, a la palabra del Señor. Es más bien para que haya arrepentimiento de pecados en cada persona, para que toda la gente se convierta a Cristo Jesús y sean salvos de ese lugar de tormento. Pero hay que aceptarlo en nuestro corazón. Hay que vivir de acuerdo a su palabra. Cada persona que le acepta tiene que leer la palabra del Señor y vivir por su palabra. Pero muchos le sacan provecho a la palabra del Señor. Muchos la venden, muchos buscan nomás por para sus propios beneficios. Y hermanos, no desprecie la oportunidad que Dios le ha dado. Viva por la palabra, que Dios suplirá nuestras necesidades de acuerdo las necesitemos. Pero este Cristo Jesús del que estamos hablando, Él llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él ha pagado el precio que nadie puede pagar. No importa qué haga usted o a qué árbol se le hinque, no lo podrá salvar. ¿Verdad? Porque hay veces, ocasiones, ¿verdad? Que vemos que el árbol fulano se le agarró la forma de tal cosa y le doblamos la rodilla ahí y pensamos que ese árbol nos puede salvar cuando no puede hacer nada. Es un árbol. El que nos puede salvar se llama Jesucristo. Amén. Se llama Jesús. Yo me recuerdo cuando doblaba las rodillas a otros dioses que no eran dioses, que los tenía que cargar yo para que fuera el Dios. Pero cuando empecé a estudiar la palabra me doy cuenta que esos no son dioses, son cosas que los hombres hacen y los meten en el fuego para que estén un poco más macizos y no se quiebren, pero al final de cuentas se quiebran, se despedazan. Pero el Cristo, el que perdona nuestros pecados, ese no se quiebra. Él es grande y poderoso. Amén. Él está a la diestra de Dios Padre abogando por nosotros cuando fallamos. No estoy diciendo que practiquemos el pecado como a muchos les gusta practicar el pecado y vienen y dicen que son perdonados.
porque Dios es amor. Pero no nos equivocamos. Tengamos cuidado con eso. Recuerde cuando le trajeron al Señor Jesucristo una mujer que la habían encontrado en el acto. Y cuando el Señor les dice, el que esté limpio de pecado tiene la primera piedra. Y cuando se levantó de escribir en la tierra, dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se habían ido todos. Le dijo el Señor Jesús a la mujer, vete, ni yo te condeno, pero no peques más. No peques más. Fallamos en este andar, en este camino que vamos por este mundo. Le fallamos a Dios, pidemos perdón, pero dice, no peques más. Pero hay algunos que lo tienen de costumbre y pecan y vuelven a pecar, y al cabo que Dios les perdona, pues tengan cuidado con eso, porque Dios es un Dios grande y poderoso y que nada se le escapa. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir con el resto, hermanos, de los versículos que tenemos. Ahora vamos a ver en Hechos 4:12, dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún nombre. Ningún brujo, ningún hechicero lo puede llevar al cielo. Ni el hombre más sabio aquí en la tierra lo puede llevar al cielo. No hay nada, mi hermano. Aunque nosotros pasemos las noches delante de Buda, no nos va a poder librar o salvar o limpiar del pecado, o de cualquier otro santo que usted le adore, no va a poder librarlo. El único que puede librarnos del pecado, que puede limpiarnos y que puede darnos el perdón, se llama Jesucristo. Ese es el único que puede salvar nuestras vidas de la ira que viene. Hechos 17:3 dice así: declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Es el Cristo. Era necesario, mi hermano, dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, iba anunciando la palabra del Señor, que el que había muerto, al que habían despreciado, al que habían escupido, aquel que habían abofeteado, aquel que habían herido o aquel que habían desfigurado, se llamaba el Cristo, el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cristo, Él es el Salvador, Él es el único que puede salvarnos de la ira que viene. Una de Pedro 1 y versículo 3 dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque Cristo resucitó, por eso está diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo levantó de los muertos y nos ha dado vida juntamente con Cristo Jesús. Ese Cristo que rechazamos, ese Cristo que no adoramos, ese Cristo que no le servimos, es el Salvador del mundo. Es el único que puede salvarnos. Es el único que puede hacer algo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice allí en el versículo 4, ahí mismo, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, ¿cómo? Inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice, para nosotros, para ustedes. El versículo 5 dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo venidero, hermanos. Cuando llegue el momento, cuando llegue ese día, hermanos, recibiremos, hermanos, esa promesa, lo que tanto esperamos. Yo sé que muchos de nosotros sufrimos. Muchas personas que llevan la palabra del Señor, que anuncian el mensaje verdadero de la palabra del Señor, sin sacarle provecho. Yo sé que sufren, pero un día tendrán su recompensa. Un día ese Cristo o ese Jesús les recompensará, dice su palabra, en público, porque Él es nuestro Dios. Tenemos que seguir adelante, mis hermanos, en el camino del Señor. No hay otro Dios. No importa de qué tan bonito lo dibuje o qué tan bonito lo haga si es de barro, ¿cómo le dicen a los que hacen los jarros y todas las personas estas? El alfarero. No importa qué tan bonito el alfarero haga una figura, ninguno de esos nos puede salvar ni puede contestar nuestras oraciones. El único que puede contestar y puede salvarnos se llama Jesús de Nazaret. Amén. El que murió en la cruz del Calvario. Él es nuestro Dios. Él es grande y poderoso. Es el único que puede salvarnos. Mis hermanos, les animo para que sigamos adelante en el camino del Señor, creyendo que nos paremos firmes en el camino y creyendo que Él es Dios y que Él vendrá un día por nosotros. Sufriremos, pero un día seremos consolados. Seremos consolados, porque así lo dice la palabra del Señor. Mi hermano, que Dios me lo bendiga, que Dios lo guarde y siga adelante en el camino del Señor. No se aparte del Señor, no se aparte. No busque las riquezas, no busque el bien en la palabra del Señor, porque lo digo así porque muchos conocen a Cristo y se dan cuenta que pueden sacar provecho y hacerse ricos, pero eso es pecado, eso no está bien. El mismo Cristo Jesús envió a sus discípulos a predicar la palabra del Señor y dijo: no lleven nada. El obrero es digno de su salario, pero no es digno de estar sacándole toda la leche a las ovejas y quitándole la lana que queden pelonas. No, dijo, es digno, va a recibir lo que le corresponde. No está hablando de riquezas, no está hablando que le saque todo a fuerzas a las ovejas. Está hablando que Dios lo va a bendecir con lo necesario para seguir predicando la palabra del Señor. Mis hermanos, les amamos y deseamos que Dios abra el entendimiento en cada uno de nosotros para entender su palabra, para vivir por su palabra, para vivir de acuerdo a su palabra. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que la palabra del Señor dice, que Dios quiere que obedezcamos sus estatutos, sus ordenanzas. Como dice en el libro de José, ¿verdad? Por ahí, el libro de José 1, dice en el versículo, no sé si es en el versículo 8 o en el versículo 9, por ahí del 5 en adelante, ¿verdad? Pero dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tienes que estar permanente metido en la palabra del Señor cada día. Porque entonces dice, entonces tú todo lo que decidas te va a salir bien. ¿Por qué? Porque estás en la palabra, obedeciendo la palabra del Señor, viviendo de acuerdo a su palabra. Entonces, mis hermanos, los dejamos con esto, pero les animamos que sigan adelante. Y todo aquel que mire
este mensaje, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les dé la interpretación que no pude darles. Que Dios me los bendiga en esta hora. Estemos orando por toda la gente que está pasando por momentos difíciles por causa del frío, ¿verdad? Por causa, ya no es del COVID-19, sino que ahora es el frío también, este frío, grande frío que abarcó todo Estados Unidos, ¿verdad? Hay una parte de México, ¿verdad? Que aquí, ¿verdad? Hay mucha gente que no tiene luz, que no tiene agua, que están sufriendo, que están batallando. Oremos unos por los otros, hermanos, que el Señor supla la necesidad de su pueblo, de su iglesia. Como está escrito, como dice su palabra, Dios bendice a su pueblo, a su iglesia. Estemos confiados y creyendo en eso. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por los que han perdido su ser querido. Vamos a orar, hermanos, por los que están teniendo necesidad en esta hora. Vamos a orar. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y te damos gracias por ella, porque nos las has dado. Te rogamos que abras nuestro entendimiento para entender, para vivir de acuerdo a tu palabra, a tu verdad. Señor, te rogamos en esta hora por todos aquellos, Padre, que quizás no entendieron el mensaje, Señor. Te ruego que tú les des la interpretación. Te ruego, Padre, que suplas todas las necesidades, Señor, que ellos tienen en esta hora. Aquellos, Padre, que necesitan, Señor, de ti. Te rogamos porque hay gente sufriendo, que no tiene agua, que no tiene luz, que están enfermos, Señor. Te rogamos que tú tengas piedad, Señor, misericordia, y que tú seas su doctor de cada uno de ellos. Bendice, Padre Santo, a cada uno. Te rogamos también por aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor, que han perdido su ser querido. Te rogamos, Padre, que no te olvides, que les des la paz, que tú seas con ellos, Señor. Padre, en esta hora ponemos todo en tus manos, Señor. Y te rogamos por todos aquellos que nos escuchan a través de estos medios, que tu bendición los alcance, que tu bendición los envuelva. Padre, bendícelos, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, los que hacen tu voluntad, los que siguen tu palabra. Señor, los que obedecen tu palabra. Señor, te rogamos, te suplicamos que tu bendición sea sobre ellos. En ese nombre precioso, en ese nombre grande y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues vamos a